Roberto, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues complicada es el balance que se está haciendo de esta séptima ronda de negociaciones, porque fíjate que no tuvo un inicio nada afortunado. Ustedes se han de recordar que justamente al inicio de esta séptima ronda, pues hubo algunos mensajes en las redes sociales del presidente de Estados Unidos, Sí. y luego esta situación de confrontarse y bueno, pues de proponer una situación que muchos piensan que es el inicio de una guerra comercial al imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de 25% y 10% respectivamente, y bueno, pues ahora lo pones como si fuera una moneda de cambio, porque también unos tweets recientes de esta misma mañana decían que si Canadá y México quieren estar exentos de estos pagos de aranceles, pues tendrían que negociar un tratado de libre comercio que fuera benéfico para todos. Yo diría más bien que para Estados Unidos. Esto es una realidad, porque desde un principio se han estado marcando como temas bastante complicados en la negociación. Uno tiene que ver con el contenido nacional, es decir, cuánto que proviene de Estados Unidos se suma a cada uno de los autos que se producen en la región NAFTA, que está aproximadamente entre 60 y 65%, lo quieren llevar a 80%. El otro punto álgido complicado es la resolución de controversias, cómo se va a hacer cuando haya una diferencia entre algunos de los dos países, entre dos o entre los tres países, y finalmente esta cláusula que estaría limitando, o más bien haciendo un borrón y cuenta nueva del tratado cada 5 años. Estos son, de manera muy resumida, los tres puntos que están muy álgidos y que, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos se ha dedicado a defender y a tener una postura bastante complicada. Ya lo decía al principio el secretario de Comercio de Estados Unidos, que fue el primero que intervino, pues que no hubo un acuerdo, no se le oía nada optimista ni nada entusiasmado. Decía 3 de los capítulos, llevamos 6 de los 30 aproximadamente que se quieren hacer. Entonces, bueno, pues hay un camino todavía por recorrer bastante complicado, y esto nos pone más en un peligro de que esto se pudiera ir retrasando, porque en marzo ya no va a ser. Eso sí es un hecho. Precisamente, Roberto, preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves la respuesta del gobierno mexicano? De entrada esta mañana a los tweets del presidente Donald Trump, pero ¿cuál sería el balance ya esta séptima ronda, positiva o intermedia para nuestro país? ¿Te parece si nos lo respondes después de esta pausa, por favor? Con todo gusto, con todo gusto. Vamos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, permitirnos hacer esta pausa. Al contrario, muy buenas tardes. Pues como te decía, la pregunta es ¿cómo podríamos calificar la séptima ronda de negociaciones para México? Bueno, pues yo diría que mala, no se está avanzando. También hay que recordar que llevamos 7 capítulos, 7 pues rounds, por así decirlo, y en todos ha siempre permeado la posibilidad de que Estados Unidos se levante de la mesa y esto se cancele. Pero hoy creo que, viendo a la luz de lo que está sucediendo y este enfrentamiento que también se da a través de las redes sociales, impulsado por Donald Trump, y que hizo también que el gobierno mexicano respondiera, pues que creo que más bien el tema, estamos viendo ya una situación donde peligrosamente el Tratado de Libre Comercio se podría estar viendo hacia 2019. ¿Por qué? Porque hoy lo explicaba justamente el secretario de Comercio de Estados Unidos, hay elecciones no solamente en México, en algunas provincias de Canadá, en las dos más importantes, y también las elecciones intermedias en Estados Unidos. Esto nos lleva a pensar que pues va a haber una situación donde pues inevitablemente esto de quererlo hacer en marzo pues no va a poder realizarse, y que podríamos estar viendo esta situación hasta 2019, y ahí se corre un gran riesgo. Uno, pues que se mantenga todavía la incertidumbre a lo largo de estos meses, que se abra una pausa, o que de manera no tan formal con estas negociaciones se siga pues las pláticas y los acuerdos entre los tres países. Creo que esta es una situación que hoy, por ejemplo, el tipo de cambio lo reconoció muy temprano con los primeros tweets de Donald Trump, que estuvimos llegando casi a los niveles de 19 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, y bueno, creo que no es nada, pues no es aliciente, y ni siquiera es una señal que pudiéramos decir que es positiva, sino creo que todo lo contrario para México. Lo que se advertía, esta complejidad de que pudiera pues trasladarse hasta 2019 en medio de este proceso electoral. Roberto, como siempre es un gusto escucharte, muchísimas gracias por estar con nosotros, seguimos en comunicación. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes.